deformación de los huesos de los niños debido a la falta de calcio, osteoporosis, fragilidad de los huesos en personas ancianas o adultos mayores, ocasionadas por bajos niveles de calcio, ocio, inflamación de la glándula tiroides debido a la falta de yodo en la dieta, cretinismo, deficiencia en el desarrollo físico y mental de los niños ocasionados por los bajos niveles de yodo en la dieta, anemia ferropénica, que es la pobre producción de hemoglobina debido a la deficiencia de hierro en la dieta. Estas son solo algunas de las condiciones clínicas ocasionadas en personas y relacionadas con los bioelementos. Otros casos, como la carencia de manganeso en el organismo, pueden generar lento crecimiento de uñas y cabellos, despigmentación del pelo, mala formación de huesos y puede disminuir la tolerancia a la glucosa o capacidad de eliminar excesos de azúcar en sangre. Cuando falta el flúor en el cuerpo, hace que el mismo padezca de la incidencia y severidad de las caries dentales, así como también el debilitamiento de los huesos. Enfermedad de Merkel, que es un trastorno hereditario del metabolismo del cobre, que produce una deficiencia de cobre y finalmente un daño irreversible. La carencia de cobalto, que está relacionada con la ausencia de vitamina B12 en el organismo. Esto genera anemias, problemas neurológicos y falta de crecimiento, así como también otros relacionados con los bioelementos, como lo es la falta de zinc en los jóvenes, que estanca su crecimiento. Su falta afecta a la vista, pues la miopía tiene conexión directa con su falta de zinc, selenio y calcio. Estudios han demostrado también que la esterilidad masculina y la falta de zinc afecta al metabolismo del espermatozoide y al desarrollo de la glándula sexual. La deficiencia de yodo es la causa principal de daño cerebral y retraso mental y la más fácilmente prevenible. La deficiencia de selenio, por su parte, va a generar deficiencia inmunitaria y de las defensas antioxidantes, lo cual se asocia con un aumento en el riesgo de infecciones, cáncer, aborto y otras patologías. Bienvenidos a mi aula virtual, jóvenes estudiantes e internautas que navegan en mi canal. El día de hoy vamos a describir lo que son los bioelementos, elementos indispensables que deben existir en la mayoría de seres vivos para desarrollar todas sus funciones biológicas. Elementos que son también indispensables en los procesos biológicos que tienen que ver con las interacciones entre biomoléculas entre unos y otros seres vivos. Los bioelementos que forman parte de la materia viva existente en el planeta se pueden clasificar en tres grupos principales, considerándose como bioelementos primarios, específicamente aquellos como el carbono, el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y en pequeñas cantidades de azufre, como bioelementos secundarios, el calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro y algunos grupos
de elementos indispensables para algunas reacciones químicas que se dan internamente en los organismos, considerados como oligoelementos. Esta clasificación describe específicamente la caracterización y la composición específica que va a tener cada uno de ellos en la materia viva. Los bioelementos primarios se llaman primarios porque son indispensables para la formación de biomoléculas orgánicas. Estos bioelementos primarios van a formar posteriormente las biomoléculas, conocidas como glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Son un grupo de 6 elementos que constituyen aproximadamente el 96% del total de la materia viva y van a tener sus características únicas y sus interacciones en biomoléculas indispensables para que se desarrolle la vida. Otra clasificación de los bioelementos es la basada en su abundancia. Los que se encuentran en proporciones inferiores al 0,1% se denominan oligoelementos y el resto bioelementos plásticos. No existe una relación directa entre la abundancia y esencialidad. Muchos bioelementos pueden ser, por ejemplo, oligoelementos y a la vez ser indispensables debido a que su función no es estructural, sino catalizadora. Así, una pequeña cantidad de ellos es suficiente para que el organismo viva, pero la falta total provocaría su muerte. En el caso de los bioelementos primarios que hemos descrito anteriormente, van a estar formados específicamente por 6 elementos que ya hemos descrito anteriormente, de los cuales 4 son los que mayormente van a constituir la materia viva: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son los 4 bioelementos esenciales que se considera que están presentes en toda la materia viva, siendo uno de ellos el más estudiado, el carbono, ya que para determinar, por ejemplo, la edad de un resto fósil, se estudia la cantidad de carbono presente en él, su grado de desintegración a nivel del tiempo transcurrido. Los bioelementos secundarios mayormente existen en una proporción química llamada como iones. Estos iones de bioelementos secundarios van a cumplir funciones específicas que van a tener mucha importancia en los seres vivos. Iones como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro, que van a realizar actividades vitales importantes. Por ejemplo, el ion potasio, que va a producir o va a interactuar en lo que es la región muscular para producir los diversos movimientos corporales. Así como también podemos describir la interacción de lo que son los oligoelementos, elementos esenciales para las distintas actividades que se dan en el caso de nosotros como seres humanos, como lo es la interacción, por ejemplo, del elemento hierro, componente específico de la hemoglobina, sangre. Va a ser un elemento muy especial en el momento de transporte de oxígeno a las diversas partes del cuerpo. Los altos porcentajes de hidrógeno y oxígeno en la biosfera se deben a que la materia viva está constituida por agua, un porcentaje que varía entre un 65 y un 90%. A su vez, todas las reacciones químicas que se realizan en los seres vivos se desarrollan en el medio acuoso. No es posible la materia viva sin agua. Todo esto se relaciona con que la vida se originó en el medio acuático. Los porcentajes del resto de los bioelementos primarios de la biosfera son muy diferentes de los encontrados en la atmósfera, hidrosfera o litósfera, por lo que no se puede deducir que la materia viva se haya formado a partir de los
elementos abundantes, sino a partir solo de aquellos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en pequeñas proporciones fósforo y azufre, que gracias a sus propiedades son capaces de constituirla. Los siguientes gráficos nos muestran la composición específica de algunas partes específicas del planeta terrestre. Algunas de las propiedades de los bioelementos primarios es que poseen masas atómicas relativamente pequeñas y su capa externa está incompleta, y esto favorece que al combinarse entre sí se establezcan enlaces covalentes estables. Cuanto menor es un átomo, mayor es la tendencia del núcleo positivo a completar su último orbital con los electrones que forman los enlaces, y por lo tanto más estables son dichos enlaces. Esta característica atómica específica de cada uno de estos bioelementos primarios los convierte en elementos indispensables que van a formar parte de la estructura básica de los seres vivos. Los bioelementos mayoritarios pueden incorporarse fácilmente a los seres vivos desde el medio externo, ya que se encuentran en moléculas que pueden ser captadas de manera sencilla, como por ejemplo el dióxido de carbono utilizado en la fotosíntesis de las plantas, el agua, que es el elemento principal a todo ser vivo, nitratos que van a componer y van a formar parte del proceso nutritivo en plantas. Este hecho asegura que el intercambio constante de materia entre los organismos vivos y su medio ambiente está muy relacionada con lo que son estos bioelementos indispensables. Necesariamente van a estar unidos de diferentes formas entre ellos para interactuar y dar lugar a biomoléculas esenciales en los procesos vitales. Los compuestos orgánicos formados por estos átomos se hallan en estado reducido y reaccionan con el oxígeno para dar compuestos inorgánicos, como en el caso de la respiración celular, donde la molécula de glucosa reacciona con el oxígeno y va a producir dióxido de carbono, agua y específicamente el producto necesario en el proceso respiratorio, que es la producción de energía en moléculas de adenosín trifosfato. Vemos en esta pantalla lo que es la molécula de glucosa, donde específicamente va a contener átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo o formando parte en este caso de los bioelementos primarios. Vemos aquí específicamente cómo se encuentran interactuando estos bioelementos para formar una biomolécula necesaria y esencial para todos los seres vivos, como lo es la glucosa. Algunas características específicas que van a describir oportunamente a cada uno de los bioelementos primarios pueden ser las siguientes. El carbono, por ejemplo, tiene 4 electrones en su periferia que pueden formar enlaces covalentes estables con otros átomos de carbono. Puede construir largas cadenas de átomos y así formar parte de lo que son las macromoléculas. El átomo de carbono tiene sus características específicas, estudiadas específicamente por la química orgánica, como pueden ser los enlaces simples, dobles o triples, las cuales pueden unirse a otros elementos. Y de esta estructura van a formar un gran número de moléculas diferentes que van a posibilitar la gran variabilidad de reacciones químicas que se dan dentro de los seres vivos. Por otro lado, los 4 enlaces covalentes
van a formar un tetraedro imaginario. Esto va a permitir que la formación de estructuras tridimensionales van a formar, en este caso, complejos macromoleculares. En la imagen podemos ver distintas formas o distintas combinaciones que puede realizar el átomo de carbono. Y dado estas combinaciones, pues va a formar específicamente biomoléculas esenciales, como por ejemplo los aminoácidos, por ejemplo, que van a formar parte muy esencial en la construcción de lo que son las proteínas. Los fosfatos, por ejemplo, que van a ser de suma importancia en las plantas. El hidrógeno es otro elemento que resulta indispensable para formar la materia orgánica. Algunos lípidos solo están constituidos por carbono e hidrógeno, y en el caso del petróleo, por ejemplo, que es un producto derivado de la descomposición de productos de materia viva, isoderivados como la butano, la gasolina, el gasóleo, por ejemplo, también están constituidos solo por carbono e hidrógeno. Otras características específicas referentes a este bioelemento, características bioquímicas, es que el único electrón que posee el átomo de hidrógeno le permite formar un enlace con cualquiera de los otros bioelementos primarios. Entre el hidrógeno y el carbono se forma un enlace covalente, lo suficientemente fuerte como para ser estable, pero no tanto como para impedir su rotura y posibilitar así la síntesis de otras moléculas. El hidrógeno también va a formar parte de una biomolécula indispensable para la vida, como lo es el agua. Otro bioelemento indispensable y que naturalmente nosotros como seres humanos lo vamos a obtener mediante el proceso respiratorio es el oxígeno, con características bioquímicas referidas específicamente a que es el bioelemento primario más electronegativo. Por ello, se enlaza con el hidrógeno, atrae hacia sí el único electrón del hidrógeno originándose polos eléctricos. Debido a esto, también va a formar algunas características específicas. Va a formar grupos específicos, grupos químicos específicos que se conocen como radicales polares. Debido a su electronegatividad, el oxígeno es idóneo para quitar electrones a otros átomos, es decir, para oxidarlos, ya que la oxidación es un proceso que también se da en forma bioquímica. Nosotros, como seres humanos, necesitamos oxidar diversas cantidades de alimentos que ingresan normalmente a nuestro cuerpo. La reacción de los compuestos de carbono con el oxígeno es la forma más común para obtener energía, en el caso de la molécula de glucosa. Para destacar otro aporte específico del oxígeno, por ejemplo, la oxidación de los compuestos biológicos se realiza mediante la saturación de hidrógenos a los átomos de carbono. Como el oxígeno atrae hacia sí el electrón del hidrógeno con más fuerza que el carbono, consigue quitárselo. Una interacción importante que vemos y especificamos referente al oxígeno, podemos citarla específicamente en el proceso respiratorio, donde vemos que interactúa específicamente el oxígeno molecular con la glucosa. Va a existir una reacción química en los seres vivos, en este caso nosotros como seres humanos y algunos otros animales vertebrados que van a poseer un sistema respiratorio.
van a realizar este proceso de respiración celular, donde se va a necesitar específicamente al oxígeno para producir específicamente moléculas de energía que se conocen como ATP o adenosín trisfosfato. Es una molécula de alta energía producida en el proceso respiratorio. El nitrógeno, al igual que el carbono y el azufre, va a presentar una gran facilidad para formar compuestos, tanto con el hidrógeno como el oxígeno. En el caso del hidrógeno va a formar nitratos, y en el caso del oxígeno va a formar otros compuestos, en este caso, lo cual va a permitir en el paso de una forma a la otra, en este caso liberación de energía. Esas combinaciones con el hidrógeno, en este caso, va a formar grupos amino que van a formar parte, ya describimos anteriormente, que son muy importantes e impredecibles en lo que son las proteínas, ya que las proteínas van a estar compuestas específicamente de aminoácidos. También los grupos nitratos, que van a formar parte de algunos compuestos necesarios e indispensables en las plantas para lograr su completo desarrollo. Y vemos pues que no necesariamente estos bioelementos primarios no solamente van a estar específicamente ubicados como tales, sino que van a estar unidos a otros bioelementos primarios y van a formar compuestos esenciales que van a tener interacciones en los seres vivos. Otro bioelemento primario que es de importancia también biológica es el azufre. Básicamente se va a encontrar en forma de radical sulfídrico en determinados aminoácidos. Estos radicales permiten establecer entre dos aminoácidos próximos unos enlaces covalentes fuertes denominados disulfuros, que van a mantener unidas a las estructuras de las proteínas. Es por eso que el azufre se considera otro bioelemento primario, ya que constituye esta estructura específica de lo que son las proteínas. En el caso del fósforo, este elemento va a permitir establecer enlaces ricos en energía. Al romperse el enlace que une dos grupos fosfato, por ejemplo, en el caso de la glucólisis, generalmente va a producir un aporte necesario de ATP. En este caso se libera al organismo la energía obtenida en dicho enlace. Estos aportes o estas reacciones que va a proporcionar el fósforo se va a mantener especificada en lo que son las reacciones de descomposición, en el caso de las oxidaciones, por ejemplo. Además, el fósforo va a intervenir en la constitución de los ácidos nucleicos. Va a estar formando parte de lo que son los grupos fosfatos, específicamente contenidos en el ADN y el ARN. También va a formar parte de lo que son los fosfolípidos, incluidos estos fosfolípidos como componentes específicos de la membrana plasmática de las células y también de los huesos de los vertebrados. También va a ayudar estos fosfolípidos a mantener la constante acidez del medio interno del organismo. Para hablar con respecto a los bioelementos secundarios, van a ser todos los bioelementos restantes, en este caso, que se pueden distinguir dos tipos. Dispensables, que no pueden faltar porque son imprescindibles para la vida de la célula y que en mayor o menor proporción se encuentran en todos los seres vivos. Son bioelementos secundarios indispensables: el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, hierro,
silicio, cobre, manganeso, boro y el flúor. Los bioelementos secundarios van a ser todos los bioelementos restantes. En este grupo se pueden distinguir dos tipos: indispensables, que no pueden faltar porque son indispensables para la vida de la célula y que en mayor o menor proporción se encuentran en todos los seres vivos. Son bioelementos secundarios indispensables: el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro, el silicio, el cobre, el manganeso, el boro, el flúor y el yodo. Algunos bioelementos secundarios son considerados también como variables, que son los que sí pueden faltar en algunos organismos. Son bioelementos secundarios variables, por ejemplo, el bromo, el zinc, el titanio, el vanadio y el plomo. Los bioelementos secundarios tienen diferentes funciones. Se pueden distinguir entre los que son abundantes y los oligoelementos. Los más abundantes son el sodio, el calcio, el magnesio, el cloro y el calcio. Algunas de sus funciones, por ejemplo, los iones sodio, calcio y cloro, que son iones más abundantes en los medios internos y en el interior de las células, van a intervenir en el mantenimiento del grado de salinidad y en el equilibrio de las cargas eléctricas a un lado y otro de la membrana plasmática en la composición celular. Los iones sodio y potasio, además, son fundamentales en la transmisión de impulsos nerviosos, dado que estos iones son de suma importancia en todos los procesos vitales. Cumplen funciones necesarias e imprescindibles en toda la mayoría de procesos vitales. Para hablar y distinguir algunas características que específicamente van a describir a algunos bioelementos y algunas características propias que describen su composición específica en la constitución de algunos organismos vivos. En el caso del calcio, por ejemplo, va a estar combinado con otro elemento, en este caso el carbono y oxígeno, para formar carbonato de calcio, que va a dar lugar específicamente a la composición de los caparazones de los moluscos y a los esqueletos de otros muchos animales, así como también el ion calcio, que actúa en muchas reacciones como mecanismos de contracción muscular, la permeabilidad de las membranas celulares y la coagulación sanguínea. Vemos pues en este caso cómo el calcio va a cumplir funciones biológicas específicamente en algunos organismos. El magnesio, por ejemplo, es un componente de muchas enzimas y del pigmento de la clorofila. También interviene en la síntesis y degradación de moléculas de alta energía como es el adenosintrifosfato, en la replicación del ADN y en su estabilización en la síntesis del ARN. Entre los oligoelementos cabe citar, por la importancia de sus funciones, el hierro, zinc, cobre, cobalto, manganeso, litio, silicio, yodo y flúor. En el caso del potasio, por ejemplo, va a facilitar lo que son las contracciones musculares. Potasio es otro bioelemento indispensable que nosotros como seres humanos debemos incluirlo en nuestra dieta diaria, ya que va a proveer de mucho aporte en este caso respecto a las contracciones musculares. Su principal interacción en este caso va a ser intracelular, ayudando a la función neuromuscular, manteniendo el equilibrio ácido básico y la permeabilidad de las membranas. Su carencia puede provocar debilidad muscular, parálisis, edema, confusión mental e hipoglucemia, que es la baja cantidad de glucosa en sangre. Algunos enemigos específicos que contrarrestan la existencia del potasio en la sangre son el alcohol, el café y algunos diuréticos que son consumidos a través de algunos medicamentos.
Pero también tenemos que altas cantidades de potasio en la sangre puede conducir a algunos problemas médicos. Como es indispensable también obtenerlo, podemos obtener varias fuentes, siendo una de las más destacables lo que es el banano, por ejemplo. Cuando hablamos del sodio, también estamos hablando de otro bioelemento indispensable. Es un metal alcalino blanco ligero y de color plateado que no se encuentra libre en la naturaleza. Pero en el caso de su función biológica, por ejemplo, va a funcionar regulando el reparto de agua en el organismo, interviniendo en la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. También va a participar en el mantenimiento de la presión osmótica al interior de la célula. Es un elemento que comúnmente lo vamos a encontrar unido a otro elemento, en el caso del cloro, para formar cloruro de sodio y cumplir algunas funciones también biológicas. El cloro, para mencionar también, en este caso, va a ser otro bioelemento indispensable. Una de las composiciones específicas o funciones biológicas que va a cumplir en nosotros los seres humanos, por ejemplo, es la que va a estar unido al hidrógeno para formar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un compuesto muy específico e importante, ya que forma parte del jugo gástrico y es necesario para la descomposición de los alimentos que nosotros consumimos. Los grupos pequeños, en este caso de bioelementos secundarios, se consideran como oligoelementos. La palabra oligo pues hace referencia a muy poco. En este caso, estos oligoelementos no quiere decir también que no tengan importancia en lo que son los complejos específicos en los seres vivos. Son de mucha importancia y su carencia en algunos casos provoca algunos problemas de salud, más que todo en nosotros los seres humanos. En algunos de los cuales podemos citar, por ejemplo, el hierro, que es necesario para sintetizar la hemoglobina de la sangre y la mioglobina, dos transportadores de moléculas de oxígeno, y por ejemplo, los componentes específicos en los citocromos, que son enzimas que intervienen en la respiración celular. El zinc, por ejemplo, es abundante en el cerebro, en los órganos sexuales y en el páncreas. En este último se asocia a la acción de la hormona insulina, el control específico de la concentración de azúcar en sangre. El cobre, por su parte, se requiere para formar la hemocianina, un pigmento respiratorio de muchos invertebrados acuáticos, y para algunas enzimas oxidasas. El cobalto es indispensable para sintetizar la vitamina B12 y algunas enzimas que regulan la fijación del nitrógeno. Específicamente es otro bioelemento que, aunque lo conozcamos como elemento químico, va a cumplir algunas funciones biológicas en organismos vivos. El manganeso, por su parte, actúa asociando a diversas enzimas degradativas de proteínas como factor de crecimiento en los procesos fotosintéticos. Su deficiencia, en el caso de los vegetales, va a originar el color amarillento de algunas hojas. El litio va a actuar incrementando la secreción de los neurotransmisores y va a favorecer la estabilidad del estado de ánimo en enfermos de depresiones endógenas. El silicio forma parte de los caparazones de las diatomeas, tipo especial de algas, y va a dar rigidez a los tallos de las gramíneas y de los equisetos. Vemos cómo todos estos bioelementos considerados como oligoelementos, que aunque están en pequeñas cantidades en los elementos vivos, cumplen funciones específicas y que son indispensables para desarrollar los diferentes procesos biológicos. En el caso del yodo, por ejemplo, en los seres humanos, es necesario para formar la hormona tiroidea, responsable del ritmo del metabolismo energético. Su falta
en los seres humanos va a provocar algunos problemas, como el caso del bocio, por ejemplo, que es la inflamación de la glándula tiroides. Otro bioelemento, en el caso del flúor, que va a formar parte del esmalte de los dientes y de los huesos, su carencia va a favorecer a la caries específicamente y destrucción, en este caso de la estructura dental. Algunos otros, como el boro, que mantienen la estructura de la pared celular en vegetales, el cobalto, componente central de la vitamina B12, el cobre, que va a estimular el sistema inmunitario. En este caso, cumplen funciones muy específicas, aunque están en pequeñas cantidades, específicamente en organismos vivos, cumplen funciones muy importantes y que es por ende destacarlos. Algunos oligoelementos son utilizados específicamente en el área de la medicina. Entonces, utilización de estos bioelementos o la extracción a partir del estado nativo en que se encuentren van a ayudar y van a favorecer específicamente a regular algunas interacciones que se dan a nivel biológico. Algunos elementos como el aluminio, el bismuto, el cobalto, cobre o combinaciones de cobre, oro y plata, al igual que el flúor, van a realizar algunas funciones específicas biológicas y van a ser incorporados específicamente a algunos medicamentos que se creen específicamente para tratar problemas específicos. Algunos para citar, como por ejemplo el caso del flúor, que va a estar indicado en el metabolismo del tejido óseo y de los ligamentos para problemas de ligamentos y huesos. También es utilizado o adherido en lo que son las pastas dentales para la prevención de las caries dentales. Estas son algunas de las aplicaciones que están referidas a la incorporación de estos oligoelementos en productos relacionados con la medicina. Estos productos, por ejemplo, son incorporados a medicamentos para cumplir funciones específicas en pacientes. En el caso del yodo, por ejemplo, su suministro en pacientes que tienen afecciones con la glándula tiroides va a actuar específicamente en esta glándula tiroides y sus disfunciones. Y estos son algunas de las tantas aplicaciones que podemos mencionar en el caso de los oligoelementos. Hemos descrito a través de esta clase la importancia que cumplen todos y cada uno de los bioelementos indispensables para desarrollar los distintos procesos biológicos que se dan en los seres vivos. Soy el profesor Dani Valenzuela y esto fue En Clase. Que tengan un feliz día.